ayer nos enterábamos que finalmente los residentes del Garrahan, a los que hay que decir también, me parece que es un dato que para nada es menor, porque refleja que el problema es mucho más amplio, se sumaron ahora también, en términos del mismo reclamo, los residentes del Posadas, el hospital nacional más importante también. Bueno, pero los trabajadores del Garrahan ayer rechazaron la oferta de incremento que había anunciado de manera polémica el gobierno durante el fin de semana. Hablamos con Gerardo Oroz, que es delegado adjunto de ATE del Garrahan. Gerardo, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos por FM Cielo. Hola, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación? Ayer hubo una determinación y se rechazó la oferta, ¿por qué? Bien, a ver, como bien decías, por un lado tenemos, o sea, son dos conflictos y un conflicto. Por un lado están los residentes a los cuales no se les, o sea, rechazaron la oferta, entendiendo que es insuficiente, entendiendo que son montos que son fijos y por lo tanto continúa la medida de fuerza. Y al mismo tiempo estamos los trabajadores de la planta del Hospital Garrahan, que representamos más del 90% del hospital, que estamos sosteniendo un reclamo de aumento salarial. Aún no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno, o si se quiere, la respuesta que tuvimos por parte del gobierno fue una serie de agravios, de ataques, planteando que los trabajadores del hospital somos ñoquis, planteando o tratando de plantear una división entre los trabajadores administrativos y los trabajadores asistenciales, o incluso entre los médicos y el resto de los trabajadores asistenciales. Lógicamente, los trabajadores del Garrahan tenemos cierta experiencia en las maniobras que lleva adelante este gobierno, por lo tanto, hemos definido ayer en asamblea impulsar un paro para que arrancaría a las 21 horas del día de hoy y que continuaría a lo largo de todo el día de mañana. Mm. O sea, el primer dato, digamos, a tener en cuenta de la recomposición salarial que ofreció oportunamente el gobierno es que involucraba a un universo relativamente reducido de la cantidad de laburantes del Garrahan que estaban en la misma o con el mismo reclamo, digamos. Claro, o sea, ambas cosas. Por un lado, el anuncio oficial que se había realizado era un bochorno, digo, desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista formal de cualquier tipo de negociación u Sí, oferta que realiza el ente patronal frente a los trabajadores. Digo, sí. mientras se decía que querían anunciar 1.300.000 pesos para los residentes, se decían que el resto de la planta eran unos ñoquis y al mismo tiempo se decía que iban a meter motosierra y que necesitaban despedir administrativos, despedir trabajadores no asistenciales y demás. Entonces, bueno, el comunicado fue un bochorno. Cuando finalmente se oficializó, se comprendió que el dinero provendría de los recursos genuinos y que esto era la extensión de un haber que nosotros tenemos, que bueno, en el cual no replica ningún tipo de incremento de salarial, por lo tanto ayer una asamblea muy masiva de residentes definieron continuar la O medida sea, era y básicamente nosotros ya como un habíamos... bono, digamos, no recomponía Eh, nada. es una cosa así, a ver, para clarificarlo un poco a la audiencia. Nosotros los trabajadores del Garrahan tenemos dentro de nuestro salario 200.000 pesos que cobramos por recursos genuinos. Sí. Recursos genuinos serían, es dinero que, entre mil comillas, produce el hospital, o sea, es dinero de las obras sociales, Ujú. que es lo que ingresa al Garrahan, y bueno, esa recaudación, luego una parte de esa recaudación se destina al salario de los trabajadores. Nosotros ese dinero lo tenemos congelado desde hace 9 meses, por lo tanto, esto es importante, digo, porque se ha incrementado la recaudación sobre esa vía, ya sea por la inflación o ya sea porque ellos mismos dicen que han sido más eficientes a la hora de cobrar a las obras sociales y demás, y nosotros no vimos un mango. Bueno, con ese dinero lo que se le extendería a los propios residentes, bueno, por lo tanto es una oferta que entienden que es insuficiente porque con la escalada, digo que no se ha detenido nunca la inflación, eso hace que los incrementos salariales que tengan no aplican sobre esos montos. Claro. No se actualiza, Exactamente. no se pagan aportes por eso, que es otro gran debate, ¿no? Porque también siempre se habla sobre la situación de cierta debilidad en materia de las cuentas que involucran, digamos, al sector de los pasivos, y cada vez que hay algún aumento de esta naturaleza, en lugar de reforzar la capacidad de aporte del tipo que tiene un laburo en blanco, se le da por esta vía algún bono como para seguir desfinanciando ese sistema, digamos, ¿no? Es bastante Tal cual. particular el formato ese, lamentablemente, y hay que decirlo también, porque en este sentido a mí me gusta ser muy honesto, por lo menos intelectualmente, que los estados, en general, si bien en comparación con el sector privado suelen ser más respetuosos de la ley, también pasa lo mismo que, viste, los básicos son relativamente chicos en función de lo que cobra un trabajador público de cualquier ámbito. Está medio como todo desfigurado eso, ¿no? Ujú.
Sí, en el Estado es lo que más sucede, de varias formas. Por un lado tenés un salario que podría decir uno que es salario malo y medio de fantasía, porque cuando vos ves la cantidad de ítems que tenés, los remunerativos son solo un porcentaje de todos los ítems que se te pagan y los aumentos se aplican sobre algunos porcentajes. O sea, cuando la inflación, por ende, qué sé yo, si tenemos un incremento del 5% y la inflación fue del 5%, se te aplica el incremento sobre una serie de ítems. Por lo tanto, el aumento no es de 5, es de mucho menos. Eso pasa en todas las paritarias, como bien decías vos, y está medio formalizado en todas las paritarias del Estado, ya sea a nivel nacional, municipal o provincial. Y eso es un problema. Con los docentes sucede mucho eso. Ujú. Bueno, y lo mismo, bueno, con la forma de contratación, digo, siendo el Estado el que debería ser el garante de que los trabajadores estemos bajo condiciones, o sea, que estemos en blanco, que se realizan los aportes y demás, tenemos al Estado como el gran garante de los contratos en negro, muchos compañeros que son monotributo, que es una forma de falsear la realidad o la relación de dependencia que tienen con un ente patronal que es el Estado. Bueno, eso está muy generalizado, obviamente no viene solo de este gobierno, viene de gobiernos anteriores. Este gobierno lo que viene es a profundizar eso y bueno, multiplicar los problemas. Ayer seguramente lo debes haber escuchado, o si no, este caso en particular, Gerardo, estamos hablando con Gerardo Roses, delegado adjunto de ATE del Garraham, a la diputada Santillán. Pero si no escuchaste este caso en particular, porque estaba con algunas colegas trabajadoras también del Garraham allí en algún canal de televisión, lo debes haber escuchado porque se replica e insiste el gobierno con esta teoría de que hay no sé cuántos trabajadores administrativos en el Garraham que son poco menos que casi como los que le roban la guita a los médicos porque se paga además a una planta innecesaria montada a los efectos administrativos y demás. ¿No se saldó esa discusión? ¿Cómo es ese tema? Bueno, a ver, son discusiones muy difíciles de dar. No sé, yo pongo la analogía de Donald Trump planteando que los haitianos se comían perros, digo, y no quiero exagerar con eso. Estamos hablando de un gobierno que dice que los administrativos son 900 cuando el propio gobierno publica con sus funcionarios oficiales en el Garrahan que los administrativos son 450. Digo, Claro. es una cosa loca, no. ¿Qué quiero decir? No sé, ahí llega un momento que la realidad no puede ser cuestionada sobre la base eh, de propias verdades que ellos dicen en un pasado reciente. Digo, es algo muy complejo, pero bueno, está claro. Digo, para aclarar nuevamente, aclaramos a la audiencia, los trabajadores del Garrahan de planta permanente somos 4.700. Dentro de esos 4.700, el 70% somos asistenciales. Dentro de las tareas O sea, perdón, las asistenciales, asistenciales incluso son contacto con los pacientes, literalmente, digamos. claro, Mm, yo por ejemplo, yo soy auxiliar de farmacia. O sea, el mm. contacto con el que tengo con el paciente es que nosotros nos encargamos de preparar la medicación y se la dispensamos y la damos en mano al paciente ambulatorio o se la damos a enfermería para que la suministre en las salas. Ujú. Después tenés enfermeros, médicos, auxiliares, ayudantes, técnicos. Eso constituye el 70% del hospital. Y después tenés el 30% que es logística, que, para que se entienda, logística no son solo administrativos. Los compañeros de logística son 900, que ese es el número que había dado Adorni. De esos 900, 450 son administrativos y el resto se distribuye entre compañeros el que maneja chofer de ambulancia, los compañeros de mantenimiento, los compañeros de sistemas, bueno, distintas tareas que hay, digo, en el hospital, que bueno, mantienen este monstruo gigante que es el Garrahan, que es lo que permite que haga que tengamos 600.000 atenciones anuales, digo, si no esto no caminaría. Ujú. Gerardo, buen día, Luciana te saluda. No sé si ¿Cómo tuviste estás? oportunidad de escuchar o leer las declaraciones de la presidenta del Consejo de Administración, Soraya Elkik, que dio ayer a un medio periodístico, donde dijo, entre otras cosas, que el Garrahan tenía todo el financiamiento que necesitan los pacientes y que ya se habían dado las mejoras al personal y a los residentes de este ítem que vos hablabas de los recursos genuinos que genera el hospital. Bueno, por eso estamos en el mismo nivel de la cantidad de administrativos, digo. Nosotros tenemos el presupuesto en el 2025, el presupuesto del 2023. El año pasado salimos a luchar, creo que fue de público conocimiento, hicimos más o menos 10 paros, reclamando que en el 2024 teníamos el presupuesto del 2023. Ahora en el 2025 tenemos el presupuesto del 2023. ¿Qué significa eso? Que bueno, con dos inflaciones interanuales, o sea, con 2 años de inflación acumulada, los números no cierran. Y no cierran en un plano muy amplio.
voy a poner un ejemplo concreto para que también la audiencia lo pueda entender. Yo soy auxiliar de farmacias. En nuestro servicio nosotros hemos perdido 7 farmacéuticos en los últimos 6 meses. 7 farmacéuticos es un número importante, y eso ha hecho que se redujo la cantidad de tareas que se realizan en la propia farmacia. Pero eso no solo repercute, este recorte presupuestario, en salarios bajos y compañeros que se van, sino que, por ejemplo, la medicación se está recortando, los insumos médicos están viendo menor calidad. Entonces nosotros tenemos una atención de 400 pacientes en promedio de niños que vienen a retirar la medicación de forma ambulatoria, es decir, se tratan, pasan por la farmacia y retiran la medicación, y eso se limitó de 400 a 270. ¿Qué quiere decir? Que hay 130 chicos que se van sin la medicación todos los días. ¿No se les da y no se les va a dar? ¿O tienen que Puede que volver? vengan a retirar el día siguiente, puede que vayan a comprarlo en un privado, digo, pero a lo que voy es que a un promedio de 400 diarios, que es lo que teníamos hasta hace 2 semanas, ahora se redujo de forma, o sea, porque no tenemos personal, porque también el recorte de medicación, se redujo a 270. Bueno, ese recorte es concreto y hace que niños se vayan sin la medicación. Gerardo, ¿marchan hoy? Hoy marchamos, vamos, o sea, a ver si quieren les comentamos Sí, rápidamente. Ayer votamos un paro, este paro está, bueno, como les decía, a partir de las 21 horas de hoy, sí. y ellos, en el momento que votamos el paro, el gobierno convocó una audiencia para el día jueves con el objetivo de que se baje la medida de fuerza. Nosotros, como entendemos que la audiencia está muy bien que se haga, la estamos reclamando, pero tiene que haber una propuesta concreta para que nosotros discutamos Pero en no hay asamblea. como una Bueno, conciliación, por lo menos eso sugerían ayer algunos ¿cómo? voceros. ¿No hay como una conciliación vigente? No. A ver, ellos lanzaron una conciliación el día jueves. Sí. Nosotros íbamos a realizar un paro, Ujú. bien, y hicimos asamblea al principio de la jornada, y en esa jornada definimos acatar la conciliación en función de sostener una mesa de diálogo. En función de eso, teníamos asamblea el martes. Obviamente no podemos esperar eh, al infinito si no hay ninguna propuesta, ningún planteo. El día domingo tuvimos un planteo, concretamente nos dijeron que somos ñoquis, concretamente dijeron que no iba a haber aumento, y concretamente dijeron que incluso se va a recortar la planta de trabajadores en el hospital. Nosotros tuvimos asamblea el martes, planteamos que se convoque una audiencia hasta el día martes, hicimos la asamblea, votamos el paro para el jueves, y se ve que eso ha despertado el interés del gobierno en tener una audiencia, por lo tanto la convocaron para el jueves, teniendo en cuenta y tratando de buscar que se baje la medida. Nosotros sostuvimos la medida, la ratificamos ayer, y se adelantó la audiencia para el día de hoy, que a las 2 de la tarde tenemos que reunirnos en el Ministerio de Trabajo. Bien, en función de eso, bueno, se sostiene hasta ahora todas las medidas que están votadas. Obviamente, si existe un ofrecimiento real, que es lo que nosotros planteamos siempre, si existe un ofrecimiento real, nosotros tenemos la posibilidad de rever la medida mañana. Bueno, veremos qué es lo que ofrecen hoy. Por ahora está votada, sería paro con movilización a Plaza de Mayo. Perfecto, Gerardo, gracias, te mando un abrazo.